Lo que acaba de ocurrir en las últimas horas no es una sorpresa para quienes hemos seguido con rigor intelectual la dinámica del Medio Oriente durante décadas. Irán ha lanzado un ataque con misiles balísticos contra Israel y las instalaciones militares de Beit Shemesh, una ciudad ubicada a tan solo 20 kilómetros al oeste de Jerusalén, han quedado en escombros. Esto no es retórica. Esto es la consecuencia lógica, predecible y moralmente inapelable de una política exterior construida sobre la imprudencia y la ilusión de la invulnerabilidad. Durante décadas he examinado el experimento norteamericano a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional, siempre sosteniendo que la salud de una república depende de una comprensión lúcida de la historia, de los límites del gobierno y de los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicar cómo llegamos a esta coyuntura y qué revelan los hechos de estas horas sobre el estado real de este conflicto y sobre la arquitectura estratégica que lo produjo. Los reportes verificados a través de distintas fuentes periodísticas israelíes, occidentales e iraníes confirman que al menos 2 impactos misilísticos fueron registrados en el campamento militar ubicado dentro de la ciudad de Beit Shemesh. Las primeras evaluaciones indican que los sistemas de defensa aérea de Israel, incluyendo la cúpula de hierro y el sistema Arrow, lograron interceptar varias decenas de proyectiles, con un alto grado de eficiencia en las primeras horas del ataque. Sin embargo, después de esas primeras decenas de interceptaciones, los sistemas se saturaron y ya no pudieron evitar que un número adicional de misiles encontrara sus objetivos. Lo que observamos es la estrategia de saturación en plena ejecución, la misma que ha probado ser el talón de Aquiles de cualquier sistema de defensa aérea convencional por sofisticado que sea. Un sistema diseñado para interceptar amenazas individuales o pequeños grupos de proyectiles enfrenta una degradación matemática inescapable cuando el adversario lanza suficientes misiles simultáneamente para superar la capacidad de respuesta disponible. En este momento Israel se ha quedado esencialmente sin la capacidad operativa de su cúpula de hierro, colapsada por la saturación misilística y los ataques combinados con drones que ha lanzado Irán en oleadas sucesivas. Este suceso era esperado. Era una escalada que se veía venir desde hace tiempo para cualquier analista que hubiera seguido el patrón de las últimas semanas con honestidad intelectual. Lo que no podía calcularse con precisión era la velocidad con la que caería nuevamente ese sistema de defensa que nos había sido presentado como casi impenetrable. Debo admitir que personalmente supuse que después de los ataques anteriores Israel habría mejorado sustancialmente sus capacidades defensivas y corregido las vulnerabilidades documentadas. Sin embargo, las imágenes de Beit Shemesh demuestran lo contrario, con una elocuencia que ninguna declaración oficial puede neutralizar. Esa zona alberga infraestructura logística militar y también las unidades de reserva del ejército israelí. Si lograron atacarla con esta precisión y eficacia, queda establecido que Irán puede en este momento atacar prácticamente cualquier punto del territorio israelí, con misiles que sus defensas no pueden garantizar interceptar completamente. Eso no es un detalle táctico menor. Es una transformación estratégica de primera magnitud que obliga a replantear toda la arquitectura de seguridad regional. Los números disponibles y confirmados por medios israelíes de referencia son reveladores. Más de 200 misiles fueron lanzados desde territorio iraní en las últimas horas. De ese total, Israel ha afirmado que aproximadamente el 85% fue interceptado antes de alcanzar suelo israelí. El 15% restante no pudo ser detenido. El problema que resulta evidente con claridad meridiana es que estamos apenas en el segundo día de ataques sostenidos. Si en las primeras 24 horas solamente lograron interceptar el 85%, ese 15% que no pudieron detener representa entre 30 y 35 misiles que lograron cruzar las defensas israelíes y alcanzar sus blancos. De esos impactos, al menos 8 dieron en zonas pobladas o en instalaciones estratégicas. Entre ellos se cuenta Beit Shemesh, que ha sido el punto más significativo hasta este momento, precisamente porque es una zona militar, pero también porque es una ciudad con más de 150.000 habitantes civiles. Y también se han reportado la caída de metralla y fragmentos en áreas abiertas en los alrededores, provenientes de algunos de los misiles que sí lograron ser interceptados, pero cuyo material fragmentado cayó sobre zonas civiles. Son los costos invisibles de la guerra, aquellos que no aparecen en los comunicados oficiales pero que definen la experiencia real de millones de personas ordinarias que no tomaron ninguna de las decisiones que produjeron esta situación. Este ataque es resultado directo de lo que ocurrió el día anterior,
cuando Israel, junto con los Estados Unidos, ejecutó el bombardeo que costó la vida al ayatolá Ali Khamenei, el líder teocrático de Irán. Después de ese hecho sin precedente en la historia moderna del Medio Oriente, la respuesta iraní no solo era predecible desde un punto de vista analítico, era inevitable desde un punto de vista institucional, cultural y político dentro de la lógica del régimen iraní. Las fuerzas iraníes han llamado a esta operación Verdadera Promesa 4 y está cobrando sus primeros objetivos con una precisión que habla de meses o años de planificación previa. El mensaje que Irán presentó ante las Naciones Unidas hace pocas horas fue enmarcado como una acción proporcionada en respuesta al asesinato de su líder religioso. Irán es un Estado teocrático con una arquitectura de legitimidad que fusiona la autoridad religiosa con el poder político de una manera que no tiene equivalente en ningún otro sistema de gobierno moderno. Cuando se elimina a la figura que encarna esa fusión, la respuesta no es solo militar, es también espiritual e institucional dentro de esa sociedad. Y asesinar al líder supremo no es, en la lógica iraní, simplemente eliminar a un general o a un jefe de Estado. Es profanar el orden sagrado sobre el cual descansa toda la legitimidad del Estado. Eso hace que la respuesta sea mucho más total, mucho más explosiva y mucho más sostenida que la que produciría la eliminación de cualquier otro tipo de liderazgo político convencional, en cualquier otro sistema político del mundo. Este ataque a Beit Shemesh nos dice varias cosas que considero fundamentales para entender lo que viene a continuación. La primera es que Irán tiene la capacidad real de coordinar ataques múltiples desde distintos puntos y que la muerte del ayatolá Khamenei no ha producido ninguna ruptura en su cadena de mando. La estructura de mando iraní parece íntegra y operacional. Con toda probabilidad, el propio Khamenei dejó instrucciones claras sobre cuál debería ser la reacción ante su eventual asesinato. Y ahí está ejecutándose con precisión y sin vacilación aparente, lo que confirma que la doctrina de la defensa en mosaico, con sus protocolos autónomos de respuesta, es completamente funcional, ha sido eliminado. La segunda conclusión es más incómoda para quienes han defendido durante años la narrativa de la superioridad tecnológica israelí como garantía definitiva de seguridad. A pesar de toda la sofisticación de la cúpula de hierro y el sistema Arrow, y a pesar de que hace apenas 8 meses, Israel ya había experimentado una guerra de 12 días con Irán que debería haber servido como laboratorio para identificar y corregir vulnerabilidades, no lograron mejorar sustancialmente su sistema de defensa. Siguen siendo vulnerables a la saturación. Eso no es un dato menor ni una sorpresa táctica. Es una revelación estratégica de primera magnitud que obliga a replantear toda la arquitectura de seguridad de la región, porque ningún sistema de defensa aérea disponible actualmente puede interceptar el 100% de una saturación a la escala que Irán ha demostrado poder ejecutar. La tercera conclusión es que la inteligencia israelí no logró anticipar ni la magnitud exacta ni el momento preciso de este ataque, a pesar de haber recibido advertencias generales de los servicios de inteligencia norteamericanos sobre la inminencia de la respuesta iraní. Eso plantea interrogantes muy serios sobre la capacidad de disuasión que Israel ha presumido durante décadas como uno de sus activos estratégicos más valiosos. Una disuasión que no disuade no es disuasión, es teatro. Y cuando el teatro se derrumba, lo que queda es la realidad desnuda de una vulnerabilidad, que nadie en Tel Aviv quería admitir públicamente porque la narrativa de la invulnerabilidad había pasado de ser un instrumento estratégico a convertirse en una creencia sincera entre quienes debían mantener una evaluación, crítica y honesta de las capacidades propias. Hay que analizar con cuidado la narrativa que ambos bandos están construyendo en tiempo real, porque hay propaganda sistemática en los dos lados. Irán presenta este ataque como una victoria estratégica. Sus declaraciones oficiales enfatizan que los misiles utilizados fueron de fabricación nacional, que la operación se ejecutó sin necesidad de recurrir a sus fuerzas proxy regionales, las cuales podrían ser activadas en cualquier momento adicional. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es apenas la primera fase de la operación Verdadera Promesa 4. Hezbolá no se ha involucrado todavía. Las milicias chiitas en Siria tampoco. Las fuerzas respaldadas por Irán en Irak tampoco han sido activadas en su plena capacidad. Irán tiene fuerzas proxy rodeando Israel desde múltiples vectores geográficos y hasta ahora no las ha necesitado para producir los daños que está produciendo. Eso es en sí mismo un mensaje político tan poderoso como cualquier misil individual. Es la demostración de que lo que hemos visto es una fracción de la capacidad total disponible.
Además, esto representa un cambio doctrinal significativo en la forma en que Irán conduce su política exterior y su estrategia militar. Irán ya no opera exclusivamente a través de intermediarios y con una negabilidad plausible. Ahora ha convertido esta confrontación en una batalla directa, asumiendo públicamente la autoría de sus ataques contra Israel, después de que Israel y los Estados Unidos presumieran la autoría del asesinato de Jamenei. Es un cambio que tiene implicaciones de largo alcance para toda la arquitectura de seguridad regional y que tardará años en ser comprendido en toda su dimensión geopolítica y estratégica, por quienes tienen que diseñar las respuestas a lo que viene. Del lado israelí, el mensaje público es profundamente contradictorio de una manera que revela la brecha entre la narrativa oficial y la realidad que las imágenes documentan. El primer ministro Netanyahu declaró en cadena nacional que nadie se iba a salir ileso de atacar a Israel, prometiendo una respuesta en el lugar y en el momento que ellos decidan. Por otro lado, los voceros militares intentan restar importancia al colapso de sus sistemas de defensa, repitiendo que la gran mayoría de los misiles fue derribada. Pero esa narrativa choca frontalmente con las imágenes que circulan en todas las redes y que ninguna agencia de comunicaciones puede suprimir completamente en el mundo de la información descentralizada en que vivimos. Habido columnas de humo en varias partes de Israel y muy particularmente en Beit Shemesh, ambulancias trasladando heridos, crisis de ansiedad, lesiones, víctimas. La realidad visible contradice la retórica oficial y eso debería preocuparnos tanto como los propios misiles. Porque cuando la brecha entre la narrativa oficial y la realidad documentada se vuelve demasiado evidente, las sociedades comienzan a perder la confianza en sus instituciones exactamente en el momento en que más necesitan creer en ellas. El papel de los Estados Unidos en esta escalada merece análisis riguroso y sin concesiones. Horas antes del ataque israelí que desencadenó esta respuesta, funcionarios norteamericanos lanzaron advertencias de que sus sistemas de inteligencia indicaban un inminente ataque con misiles y drones hacia Israel. Si esas advertencias incluían detalles sobre los objetivos específicos, le dieron a Israel tiempo para elevar sus niveles de alerta y desplegar activos adicionales, y aún así no pudieron detener el ataque. Eso me dice que la coordinación entre Washington y Tel Aviv, aunque sigue siendo estrecha, no es suficiente para garantizar la seguridad de Israel ante un ataque de esta naturaleza, y escala cuando el adversario tiene la capacidad y la voluntad de lanzar el número de proyectiles necesario para saturar los sistemas disponibles. Irán también está reportando haber atacado un buque norteamericano en la región con misiles hipersónicos, un ataque que según sus fuentes habría sido exitoso. Esto confirma algo que ha sido subrayado en múltiples análisis durante años, pero que muchos no quisieron aceptar. Irán ya no está intimidado por la presencia militar norteamericana en el área, cuando ha tomado la decisión estratégica de absorber las consecuencias de una confrontación directa. Las implicaciones para la población civil de ambos bandos son devastadoras y merecen una reflexión moral que vaya más allá de las declaraciones oficiales de cualquiera de los gobiernos involucrados. Hoy hay bajas civiles en ciudades como Beit Shemesh, que no es solo una zona militar, sino que alberga decenas de miles de familias, niños que van a la escuela, ancianos que simplemente viven su vida. En Helon y en Sderot las sirenas sonaron durante más de 2 horas. Millones de israelíes pasaron la noche en refugios con el pánico que solo produce la incertidumbre de no saber si el siguiente misil caerá sobre tu hogar. Una generación entera de niños está creciendo bajo el sonido de sirenas, y eso deja una marca psicológica que ningún tratado de paz podrá borrar completamente. Pero hay que hablar también de lo que ocurrió del otro lado, porque la honestidad intelectual que he defendido durante toda mi carrera no me permite ignorar ningún fragmento de la realidad que sea relevante para la comprensión del cuadro completo. El día anterior, en los ataques ejecutados por Israel y los Estados Unidos, uno de los objetivos bombardeados fue una escuela primaria iraní, donde murieron 67 niñas. Un salón de clases completo fue destruido. Las víctimas civiles de ambos bandos, aunque de forma manifiestamente desproporcionada en términos absolutos, son una realidad que ninguna narrativa política puede borrar. Hay muchas más víctimas confirmadas del lado iraní en estas horas, pero en ambos lados son civiles, y sobre todo son niños que no tienen ninguna responsabilidad sobre las decisiones que tomaron sus gobiernos. Cualquier pérdida de vida civil es lamentable, la de un niño que apenas comenzaba su vida es irreparable. Y quienes ordenaron los ataques que produjeron esas muertes deben cargar con ese peso ante la historia y ante su conciencia, independientemente de la narrativa que construyan para justificar sus decisiones.
En términos regionales, Jordania cerró su espacio aéreo durante muchas horas. Arabia Saudita emitió un comunicado pidiendo contención a todas las partes. Los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones diplomáticas con Israel desde los acuerdos de Abraham, condenaron el ataque iraní, pero matizaron considerablemente su declaración, evidentemente para no provocar una mayor escalada con Teherán. Lo que esto refleja es la compleja red de alianzas y cálculos de interés que define al Medio Oriente en este momento. Ningún país en la región quiere quedarse atrapado en el fuego cruzado entre Teherán y Jerusalén. Todos están calculando sus intereses nacionales con una frialdad que contrasta con la retórica encendida que domina las declaraciones públicas. Y mientras hacen esos cálculos, el estrecho de Hormuz permanece bloqueado. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. El precio del barril de Brent subió más de un 3% en menos de 24 horas. Y las consecuencias de esa presión sobre los precios de la energía llegarán a los presupuestos de las familias trabajadoras de todos los países, que dependen del petróleo importado mucho antes de que cualquier diplomático haya encontrado la salida a este conflicto. Lo que presenciamos en Beit Shemesh es un eslabón más de una cadena de violencia que llevaba décadas cocinándose a fuego lento. La posibilidad de una guerra abierta entre Irán e Israel ha dejado de ser una hipótesis desde ayer. Ya es una realidad. Y la pregunta que me formulo es la siguiente: si ya cruzaron la línea roja de asesinar al líder teocrático de Irán, ¿qué más puede hacerse para intimidar a Teherán? ¿Qué objetivo más grave queda disponible? La respuesta obvia y la más aterradora apunta hacia lo nuclear. Irán ha llegado al punto en que sus portavoces mencionan públicamente los nombres de instalaciones nucleares israelíes como objetivos potenciales de sus próximas fases. Y si Israel decide responder atacando instalaciones nucleares iraníes o las bases de la Guardia Revolucionaria o la infraestructura petrolera de Irán, cualquiera de esas opciones implicaría sobrevolar territorio iraquí, elegido, jordano o saudita, con toda la complejidad política que eso conlleva. La geometría de este conflicto hace casi imposible que los países de la región permanezcan completamente neutrales indefinidamente. La posibilidad de que el conflicto alcance dimensiones nucleares ha dejado de ser un escenario de pesadilla académico. Es una preocupación real que los centros de análisis estratégico más serios están poniendo sobre la mesa. Ese es el gran riesgo de este momento histórico, el escenario que toda persona razonable y toda política responsable debería trabajar activamente para evitar antes de que la lógica de la escalada recíproca lo haga imposible. Los hechos importan. La historia de cómo los conflictos regionales escalan hasta convertirse en catástrofes globales, cuando nadie tiene ni la voluntad ni la capacidad de detenerlos en el momento correcto, importa. Los principios que distinguen la política exterior prudente de la aventura impulsiva importan. Y en este momento crítico, lo que más importa es que comprendamos lo que está ocurriendo con la claridad y la honestidad que el momento exige. Sin dejarnos llevar ni por la retórica del lado con el que simpatizamos, ni por el miedo que estos eventos naturalmente producen en cualquier persona que piensa con seriedad en las consecuencias de lo que está desplegándose ante nuestros ojos. Hay que hablar también del problema de la información y la desinformación que circulan en tiempo real, porque en la guerra moderna, la batalla por la narrativa se libra simultáneamente con la batalla en el campo. Mientras ocurría este ataque, las redes sociales se llenaron de videos falsos, generados con inteligencia artificial, imágenes de otros conflictos reutilizadas fuera de contexto y declaraciones inventadas atribuidas a figuras de autoridad. Israel y sus aliados utilizaron sus canales oficiales para contrarrestar esa narrativa con sus propias versiones. Irán hizo lo mismo. Hay desinformación estratégica en los dos lados, diseñada para generar psicosis colectiva y paralizar a las audiencias con el miedo, antes de que puedan pensar con claridad. En ese contexto, el análisis riguroso, la verificación paciente y la contextualización honesta se convierten en bienes escasos y absolutamente necesarios. Verificar antes de difundir, contrastar fuentes, no dejarse arrastrar por titulares estridentes que anuncian cosas que aún no han ocurrido. Lo que pasó en Beit Shemesh está confirmado por múltiples fuentes independientes. No lo niegan ni las propias fuerzas de defensa de Israel. Eso es un hecho. Y un hecho de esa magnitud merece ser comprendido en toda su complejidad histórica, estratégica y humana, sin las deformaciones que produce el pánico ni las que produce la propaganda de ninguno de los dos bandos.